¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestra charla habitual sobre el cierre de la semana, aquí por CN23, con ideas propias. Una semana, por supuesto una más, desde el triunfo electoral de Mauricio Macri, donde se van consolidando algunas ideas que signan el tiempo y el tono, les diría, del momento político en la República Argentina. Una de ellas tiene que ver un fuerte avance de la idea de neutralidad en contraposición con la idea política. Hay muchos funcionarios que han sido elegidos por Mauricio Macri para conformar su gabinete, se los ha caracterizado como neutrales. Esta es una idea de las que yo creo están arraigándose en este momento político de la Argentina. Otra tiene que ver con la grieta. Volvieron las alegorías en torno a la grieta y la idea fuerza es que el gobierno de Cambiemos llegó para cerrar la grieta. Creo que podemos también hacer y sacar algunas conclusiones en torno a esta idea. Y finalmente, la idea del respeto a la institucionalidad. Se me ocurre que es una idea que aparece como cerrada, difícil de cuestionar, pero que en realidad encierra un mensaje no político, les diría, un poco en sintonía con aquello de la neutralidad. Enseguida lo charlamos en la mesa. Por otra parte, y otra de las imágenes muy fuertes que se están dando en este momento, es la inevitabilidad del ajuste. La sensación es que todas las medidas que se puedan llegar a tomar en el próximo tiempo y que afecte al bolsillo de los trabajadores o que claudiquen algunos derechos de los que se han conseguido y conquistado en estos años, será responsabilidad del gobierno saliente. Me parece una idea peligrosa, me parece una idea que hay que seguir discutiendo porque licúa la responsabilidad de funcionarios de carne y hueso del próximo gobierno y también licúa responsabilidades de un modelo político que a lo largo de la historia no ha conseguido sino la concentración de la riqueza y violencia en las calles. Va a estar con nosotros, tendremos hoy un invitado, programa especial, Federico Tonarelli, es el vicepresidente de la cooperativa que administra el Hotel Bauen. Una novedad importante es que ya tiene media sanción la expropiación del Hotel Bauen en la última sesión en la Cámara de Diputados. Y también charlaremos sobre la construcción de la oposición que viene durante el gobierno de Mauricio Macri. Escucharemos a la presidenta de la Nación que hizo referencia directa y elíptica, respecto de este tema. Bueno, nos vamos a la mesa, estamos por CN23 hasta las 23:30 con ideas propias. Dale. Muy bien, aquí estamos, ya listos, hoy con Edgardo, Carlos y Juan Carlos están de viaje, están disculpados, por supuesto. Compromisos contraídos con anterioridad. Así es. Somos gente muy ocupada nosotros. Siempre viene bien esa frase, le mandamos un gran abrazo. Bueno, antes de meternos en algunos temas, yo decía en la presentación, Edgardo, que hay algunas ideas fuerza que se están consolidando. Yo le diría a paso muy veloz en este momento de la política argentina después del triunfo de Mauricio Macri. Una de ellas tiene que ver con cierta virtud de neutralidad de algunos funcionarios y del hacer político en general, del futuro gabinete y de las ideas que el macrismo ya está poniendo en juego, en contraposición de la idea política o de la ideología política o de trabajar políticamente en función de una idea. ¿Coincidís? ¿Lo observás? En primer lugar hay que decir que la neutralidad no existe, porque en definitiva la neutralidad frente a un conflicto entre un poderoso y un débil termina favoreciendo al poderoso. Teniendo en cuenta la propia historia del movimiento cooperativo, en los orígenes había un principio establecido por los fundadores en 1844 que traducido del inglés al español hablaba de la neutralidad política y religiosa, pero con el tiempo se llegó a la conclusión de que es imposible que una entidad que defiende los intereses de los asociados y de la comunidad sea neutral, porque la neutralidad no existe. Acá hay que tener en cuenta que desde hace mucho tiempo, yo diría que desde sobre todo la época de la última dictadura genocida, se hizo toda una campaña que luego se fue acentuando para desprestigiar a la política y a los políticos. Los políticos son todos corruptos, los legisladores no trabajan, la política es una mala palabra porque está contaminada. Entonces hay que dar lugar a los no políticos, entre comillas, gerentes de empresas, titulares de empresas, porque supuestamente no están contaminados por la ideología. Entonces, esto y además es una falacia absoluta. Vienen cargados con
una manera de hacer, yo diría un profesionalismo técnico que aparentemente por sí solo garantizaría el bienestar de toda la población cuando ellos estén en gestión, ¿no? Es una especie, claro, de asepsia quirúrgica. Claro. Es decir, el gerente de una empresa que supuestamente no está contaminado por la política, como si fuera que no defiende intereses. Porque el gerente que está al frente de una empresa multinacional hace política en beneficio de los accionistas de esa empresa multinacional. Los gerentes hacen política, es toda una novedad. Pero claro, lo que uno sabía es... lo que estás diciendo. Sí, no, pero es que es así. La vida demuestra que es así. Por ejemplo, la que va a reemplazar a Mariano Recalde al frente de Aerolíneas, y tal vez me estoy adelantando un poquito, viene de una empresa multinacional poderosa. General Motors. La General Motors tiene la fama de haber sido uno de los pilares del capitalismo norteamericano. Y en momentos de crisis, en distintas circunstancias de la historia de los Estados Unidos, se dijo que lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Si eso no es política, ¿qué es la política? Bueno, yo creo que nos va a acompañar el recorrido por todas estas ideas a lo largo del programa de hoy. Pero ustedes podrán decir, bueno, están exagerando, porque a nadie se le ocurriría tomar una definición como esta de manera muy literal. Yo los invito a escuchar a Mauricio Macri, presidente electo, en una entrevista, permítame ponerla entre comillas, con el periodista, también utilizaría comillas, Luis Majul. Esto fue durante la semana, a principios de la semana, y tomen nota de esta frase, porque nos exime, creo, de mayor explicación. ¿Cómo hacer para sacar a Vanoli, a Gil Carbó, a Sabatella? Ellos resisten, ¿eh? Agregarle a Bauer también, que dice que no se quiere ir. A Tristán Bauer. Bueno, digo... Yo, la verdad que esto es otra experiencia inédita del kirchnerismo, ¿no? No querer colaborar con el gobierno que viene. Claramente yo no voy a trabajar con gente en la cual no confío. Yo me he comprometido con los argentinos y yo tengo que tener gente en la cual confíe. Y ellos tienen que entender que ellos son militantes. O sea, si ellos hubiesen declarado profesionales independientes, votantes del kirchnerismo, pero nada más, era una cosa. Ellos, desde ese lugar, hicieron política activa a favor de una idea. Y el tono, además, con el que Mauricio Macri, espantado, dice, trabajaron políticamente en torno a una idea, metiéndose en el bolso tantos años de lucha política en la Argentina. A mí me parece una gravedad inusitada. Creo que no hay una noción de alarma en estos momentos respecto a este tipo de definiciones. Se mete en otras cosas Mauricio Macri también allí, se roza con otra de las ideas que yo quiero poner en juego esta noche, pero la literalidad de la frase respecto de lo que estábamos charlando, Edgardo, no hay un matiz. En absoluto, como si fuera que tener ideas es un pecado. Pero yo quiero reivindicar... Y yo diría como si los futuros funcionarios de Mauricio Macri no tuvieran participación política y con esa participación política militaran en función de una idea. El verbo militar ni siquiera aparece dentro del repertorio. Pero es muy difícil sostener una argumentación como esa, ¿no es cierto? ¿Alguien puede creer, sinceramente, que Melconian, Sturzenegger, Rogelio Frigerio Nieto y todos los que aparecen ahora como ya designados miembros del gabinete de Mauricio Macri o futuros funcionarios que van a estar en el elenco macrista carecen de ideas y en estos últimos años y durante toda su trayectoria no han sido militantes de esas ideas? Ideas políticas. Ideas políticas, ideas, ¿no? Absolutamente. Algunos se presentan como economistas técnicas, absolutamente, claro. Digamos que la economía, que requiere que se tomen decisiones, implica que toda decisión en economía inevitablemente es política, porque favorece a algunos y perjudica a otros. Cuando se trata de administrar recursos escasos y se toma la decisión de apuntar hacia un determinado lugar, inevitablemente se está beneficiando a unos y perjudicando a otros. Pero yo quiero agregar... Ahí hay una mirada del mundo, hay una mirada de la sociedad, de cómo distribuir los bienes que produce una sociedad. Así es. Y salvaguardando el buen nombre y honor de quienes han sido funcionarios del gobierno kirchnerista, yo quiero destacar justamente como un atributo la condición de militantes. Porque una cosa es ser un funcionario burócrata que llega a determinada hora de la mañana, le pide a la secretaria que le sirva un cafecito, se fija en la computadora cuáles son los expedientes, atiende la agenda y después cuelga el saco, se saca la corbata, quienes la usan, no todos usan corbata, y después se van a su casa o se van al sauna. En este caso, por ejemplo, Carlos Tomada, por dar un ejemplo puntual,
es un militante, lo ha sido siempre, y claro, porque está consustanciado con un proyecto que apunta o ha venido apuntando con dificultades, con errores, con tropiezos, también con una oposición cerril, a mejorar la condición de los trabajadores. Esa actitud militante yo creo que merece ser elogiada. Los que vienen ahora, que dicen ser neutros desde el punto de vista ideológico y de una actitud militante, es absolutamente falso. Se me ocurre, Edgardo, que esto va en consonancia con la manera en que se ha construido la plataforma política Cambiemos. La construcción de individualidades, como quien pone un producto en una góndola, para que los medios de comunicación y para que la farandulización política puedan construir un mensaje personalista en torno de la figura política. En cambio, alguien que profesa una militancia política, más allá del nombre propio y sus atributos, que por supuesto no hay que descartar, no es lo mismo alguien que tenga una impronta de líder político y otro que puede cumplir otro tipo de funciones, pero sin embargo uno tiene una idea de cuáles son sus ideas sobre todas las cosas que hay que discutir en la sociedad en función de cuál ha sido su pertenencia política a lo largo de los años, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, parece que es mucho más sensible hoy, más sencillo, puede ser también más sensible, colocar un personaje, construir una personalidad para ir a jugar democráticamente una elección en función del mapa de medios que quizá el respeto a una trayectoria política. Hay una idea que juega Mauricio Macri, y esto que acabamos de escuchar, que yo coincido. Desde ya un presidente tiene que tener funcionarios de su confianza, debe confiar, eso no es un problema ni mucho menos, si no estaríamos siendo contradictorios con tantas otras definiciones que hemos dado. Pero la pregunta de Luis Majul iba en torno a aquellos funcionarios que quieren cumplir su mandato, que son mandatos constitucionales. Exactamente. Y allí aparece otra de las ideas fuerza que quisiera conversar con vos, Edgardo, esta noche, y tiene que ver con el respeto a las instituciones. Me da la sensación que en una idea que aparentemente no tiene fisuras, se esconde el intento de deslegitimar cualquier reacción política a determinado tipo de coyuntura. Quiero decir, nadie dice que no tiene que el orden democrático tiene que prevalecer y que efectivamente tiene los atributos de cualquier presidente electo. Pero esto no quiere decir que los espacios políticos que no han ganado las elecciones tengan que arrodillarse en términos ideológicos y políticos en función de una institucionalidad. Aquí hay mandatos que están en juego, no es un capricho de los funcionarios. ¿Cuál es tu idea sobre esto? Obviamente hay un desprecio por la institucionalidad al decir que funcionarios, con el pretexto de que son militantes de un proyecto político, deben dar un paso al costado, cuando la normativa que estableció la vigencia del mandato de la doctora Gils Carbó, que además requeriría de un juicio político para salir del cargo que está ocupando. Y esto no es un capricho del gobierno kirchnerista, es una disposición constitucional justamente para garantizar continuidad en las políticas y para garantizar que no haya un corte abrupto en la transición de un gobierno al otro. Estos mandatos están pautados y previstos por ley, no por capricho. Hay que respetar la ley en todos los órdenes, hasta el 2017 en un caso, el 2019 o a perpetuidad como en el caso de la doctora Gils Carbó. Pero, como ya decíamos antes, al haber instalado ya desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde los medios hegemónicos, esta idea de la antipolítica, del carácter pernicioso de la política, juegan con esa base de conocimiento de un sector de la sociedad, esa, digamos así, cuota de sentido común que han logrado instalar en buena parte de la sociedad, por lo menos quienes lo han votado, para decir que tienen que irse y que mucha gente aplauda y diga, efectivamente, tienen que irse para no obstaculizar el gobierno del flamante presidente. Yo creo que eso es una actitud muy poco institucional, muy poco respetuosa de las normas. Habrá que ver cómo se terminan de resolver y dirimir estas situaciones, pero en primera instancia cabe decir que eso no respeta la institucionalidad del país. Vamos a ir a otra de las ideas muy peligrosas que se están poniendo en juego y que yo creo tienen ya un arraigo en la sociedad muy importante, y es la idea de la herencia recibida, y cómo esa idea de herencia recibida puede jugar muy a favor de responsabilizar al gobierno saliente en torno a las medidas que ya había anunciado, incluso en plena campaña, el gobierno entrante, y que puede generar efectivamente, como tantos analistas de uno y otro espacio político, distintas miradas ideológicas, vienen preanunciando. Vamos a escuchar a Mauricio Macri en la misma
entrevista con Luis Majul sobre cómo efectivamente se va constituyendo esta idea de la herencia recibida y el ajuste inevitable. ¿Cómo puede ser que no se entienda que este mal parche, pésimo parche que ha sido el cepo? Porque lo lógico era decir, no voy a mentir más, voy a bajar la inflación, no se protejan comprando dólares porque no los voy a robar con la inflación. No, que fueron por el parche. El parche que fue, esta habitación está llena de dólares, le echo llave y yo voy sacando de a poquito para que me duren. Bueno, hoy la habitación está vacía. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Yo podría discutir cuándo se levanta el cepo si en el Banco Central hubiese 10.000 millones de dólares, 15.000. ¿Hay 10.000, 15.000, Luis Majul? No se sabe. No, lo que le iba a preguntar por la transición, porque Marcos Peña contó que le están proponiendo un encuentro medio clandestino, sin agenda pública. ¿No tiene miedo que en encontrarse con una herencia explosiva, con un pozo negro desde las cifras oficiales todas manipuladas hasta un déficit que por ahí es 3 o 4 veces el que dicen? ¿Puede suceder eso? Tanto no, porque hay evaluadores calificados que están mirando cifras. Claramente las reservas no son las que dicen, están tendiendo a cero. Claramente el déficit es mucho mayor de lo que ellos dicen. Los problemas de infraestructura también, tenemos un panorama, no tenemos el detalle, por eso pedimos paciencia hasta tener el detalle, pero yo les voy a decir la verdad a los argentinos cuáles son los problemas. Por suerte estamos todos los argentinos acá para resolverlos. Hasta Macri le dice a Majul, no, tanto no. Tampoco es la pavada, digamos, ¿no? Yo quiero hacer una mención, y esto corre por cuenta de quien les habla. A mí me parece que si hubieran habido en todos estos años algunos aspectos autocríticos sobre ciertas cuestiones de la macroeconomía o de la economía en general, hoy estaríamos con mejor gimnasia para discutir algunas ideas que, así mencionadas, aparecen como muy atractivas para comprarlas rápidamente. Esto de que se cierra una puerta y adentro no hay nada, cuáles son las reservas y demás. Uno podría decir también aquella idea de que la emisión genera inflación, una idea muy discutida y que ya ni siquiera en los Estados Unidos corre con algo de legitimidad. Si hubiéramos si el gobierno del Frente para la Victoria hubiera hecho ejercicio de algunas autocríticas sobre algunos aspectos concretos, creo que estaríamos mejor parados para contrarrestar este tipo de cuestiones. ¿Cuál es mi temor, Edgardo? Te lo voy a decir de manera muy franca. Que se licúe la responsabilidad de los funcionarios que están siendo nombrados en el gabinete y que se licúe la responsabilidad en lo que vendrá, que desde ya está preanunciado por todos lados, será de fuerte ajuste, del modelo económico liberal, neoliberal, conservador, lo podemos llamar como gustes. Por supuesto, este énfasis que hacen en la herencia recibida es para justificar todas las medidas que habrán de aplicar, ni bien asuman, después del 10 de diciembre. Que no cabe ninguna duda que es un retorno al modelo conservador, al modelo de Estado mínimo y mercado absoluto. La prueba de ello es quienes configuran el gabinete, que son los representantes del poder real, no son técnicos como explicaba Heller la semana pasada. Ahora, a la hora de hacer un balance, hay que decir que la herencia que recibe el flamante gobierno electo el 22 de noviembre es de un país con un mercado interno que se ha sostenido en el tiempo a pesar de la crisis internacional, con jubilados que cobran aumentos 2 veces al año por ley, con una asignación universal por hijo que ha permitido la inclusión social. Y la cantidad de nuevos jubilados. La cantidad de nuevos jubilados, 3,5 millones que accedieron a ese derecho constitucional, un derecho humano indispensable. Y, por supuesto, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y la inserción del país en el mundo, obviamente no como quiere Mauricio Macri o la flamante canciller designada por el presidente electo, sino con aquellos países con los que tenemos sintonía. En primer lugar, con las afinidades históricas de reclamos permanentes a lo largo de los siglos de existencia con los pueblos hermanos de América del Sur, de América Latina y el Caribe. Entonces, toda esta justificación de los supuestos desastres con los que se van a encontrar apunta a echarle la culpa al gobierno saliente, a justificar el ajuste que va a ser duro y que va a gravitar principalmente, como siempre han sido todos los ajustes, sobre los bolsillos de los sectores de ingresos fijos. Los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados. Es decir, recordemos que la flamante ministra de Seguridad, que acaba de ser designada, Patricia Bullrich,
dijo en algún momento que había que recortarle, era parte de la política de la Alianza, el 13% a los jubilados. Hasta la señora Mirta Legrand, en un recordado almuerzo en la televisión, le dijo, pero Patricia, parece que es una medida muy dura. Sí, pero hay que tomarla porque eso va a ayudar al país. Iba a ayudar supuestamente a pagar los intereses de la deuda externa. El gobierno que llega encuentra un país desendeudado, es decir, no tenemos todas las divisas que quisiéramos tener, pero esto es parte de la complejidad del comercio internacional y parte de la dependencia que tenemos. Habrá que ver qué pasa con los que tienen soja en los silobolsas por millones de dólares que deberían haber ingresado en las arcas del Banco Central tiempo atrás y que probablemente empiecen a venderlo y a liquidar los dólares a la brevedad si hay una rebaja, un recorte en las retenciones. Edgardo, estás terminando tu mandato en la legislatura. Así Sos es. presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Te pido una línea antes de cerrar el bloque. ¿Cómo estás viendo los aumentos de precios de los últimos días? Están aumentando precios a cuenta de la devaluación que se viene, con los anuncios que hizo Mauricio Macri y su equipo de que el dólar se iba a ir a 14 y pico, 15 pesos. Entonces, a cuenta de esa devaluación, aumenta el pan como consecuencia del aumento de la harina y de otros insumos. Y esto es algo que preocupa y han tomado medidas en la Secretaría de Comercio Interior en el poco plazo que les queda hasta la finalización de su mandato. El rol del Estado, ¿no? Exactamente. Hay que decir que el tema de la inflación y del aumento de los precios tiene que ver en gran medida con la concentración de empresas que gravitan en la formación de los precios. En los 90 y en los años precedentes hubo una tremenda concentración de las empresas monopólicas o oligopólicas que son las que fijan los precios y gravitan entonces en el proceso inflacionario. Cierre de este primer bloque, aquí Con Ideas Propias por CN23. Enseguida, al regresar, estaremos con Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa que administra el Hotel Bauen, para charlar, por supuesto, acerca de la media sanción de la expropiación del hotel. Y va a estar interesante también hablar de la gestión de los trabajadores en estos momentos en que el gabinete es, yo les diría, CEOs para todos y para todas. Ya venimos.